Hola, buenos días. Continuamos con Lucas capítulo 16. Leamos este pasaje que se llama La ley y el reino de Dios. Este pasaje es muy cortico, solamente tiene 2 versículos. Leamos los versículos 16 y 17. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que que se frustre una tilde de la ley. Bueno, tú sabes que la Biblia está dividida en 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La división es debido al nacimiento de Jesús. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Desde el último libro del Antiguo Testamento, que es el de Malaquías, hasta cuando Dios habló nuevamente, pasaron 400 años. Dios guardó silencio durante 400 años. Y entonces, de repente, 400 años después de Malaquías, un día el ángel del Señor se le apareció a Zacarías a darle la noticia que nacería Juan el Bautista, como puede leer en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y 6 meses después de su nacimiento nació el Señor Jesús, el cual también anunció el ángel a María. En el Antiguo Testamento, antes del nacimiento del Señor Jesús, fue dada la ley de Dios a los hombres. ¿Para qué? ¿Para que fuéramos salvos por la ley? No, para que nos diéramos cuenta de la condición de pecado que tenemos todos los seres humanos. Pero no somos salvos por la ley. Nosotros somos salvos solamente por nuestra fe en Jesús. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley de Dios fue dada para que conociéramos el pecado, para que abriéramos nuestros ojos y nos diéramos cuenta que somos pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores. Tal vez alguien diga, bueno, pero yo no robo, yo no mato a nadie, yo de pronto no cumplo con toda la ley de Dios, pero con algunas cosas sí, así que soy buena persona. Pero eso en realidad no es así. Mira lo que Dios dice. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Wow. Es decir, alguien que cumpla toda la ley, menos una sola cosita, ya se hace culpable, es decir, o cumple absolutamente todo lo que Dios manda, o si no, es como si no cumpliera absolutamente nada, o todo o nada. ¿Y quién es capaz de cumplir toda la ley de Dios? Ningún ser humano puede. Entonces, la ley de Dios no vino para salvación, sino para que nos diéramos cuenta de la condición de pecado de todos nosotros. Por ejemplo, tal vez tú digas, yo soy fiel a mi esposa o esposo, no cometo adulterio, pero Jesús dijo en Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, solo con tener un mal pensamiento, ya quebrantamos la ley de Dios. Solo con el pensamiento. Entonces,
¿Cuántas veces nosotros pensamos mal de las personas? Y Dios dice que no juzguemos ni murmuremos. ¿Cuántas veces sentimos envidia y Dios dice que no seamos envidiosos? ¿Cuántas veces mentimos y Dios dice que no digamos mentiras, que solo digamos la verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la ley de Dios no puede salvar a nadie. Y por eso nadie puede ser salvo por obras, porque nadie es lo suficientemente bueno para que esas obras que hagamos sean aceptadas por Dios. De hecho, nuestras obras son para Dios como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esas son nuestras obras para Dios, porque todos somos pecadores. Por eso no somos salvos por obras, porque aún con el pensamiento pecamos. Y si pecamos ya hemos transgredido la ley de Dios. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Nos salvamos solamente mediante el único plan de salvación que Dios dio al mundo. ¿Cuál es? Está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? No nos salvamos por obras, sino por nuestra fe en Cristo Jesús, porque Jesús es Dios y Él vino al mundo, se hizo hombre y pagó el precio del pecado por nosotros. ¿Y cuál es el precio del pecado? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Perdón, dice al revés, Señor nuestro. Es decir, el precio de ser pecadores es la muerte. Nosotros, todos los seres humanos, estábamos condenados a la muerte eterna por el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo para que en Él se pagara el precio del pecado de todos nosotros, de todos los que crean en Él. Y así Dios nos libera a nosotros de la muerte eterna. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús y venimos a Él con un corazón arrepentido y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador con nuestra boca, como dice Romanos 10, Dios nos libra de la condenación eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesús. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí sí las buenas obras que hagamos, Dios nos dará recompensas por ellas. Colosenses 3:23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sin embargo, el ser salvos por gracia no nos exime de conocer la ley de Dios y de ponerla por obra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 5:17-18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo mismo que leímos al principio. Estos dos pasajes, estos dos versículos 16 y 17 del capítulo 16 de Lucas que estamos leyendo. Es lo mismo que acabamos de leer. Significa que una vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, debemos vivir en santidad. ¿Y cómo vivimos en santidad? Conociendo la ley de Dios y poniéndola por obra. Pero no nosotros solos en nuestras propias fuerzas, porque así es imposible, sino con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso siempre debemos pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu, porque separados de Él nada podemos hacer.